Son 6:20. Vamos a esperar un poquito más, unos minutos más. Algunas consultas, vamos a conversar de unas consultas que tuve con respecto a los márgenes de fase cuando se le pide, igual que el controlador que van a usar. Hoy vamos a ver el controlador en atraso, que es el último que nos queda, y siempre cuando se le da un requerimiento viene dado como valor de fase mínima, es decir, si ustedes tienen 38,6, creo que me dijeron, y era 40 mínimo, tiene que ser igual o mayor que, ¿sí? Hay varios ejercicios que no hace falta compensar y está muy bien lo que me están diciendo por el chat. ¿Por qué? Porque el ejercicio con solamente ajustar la ganancia ya era suficiente, porque cuando comprobaban el margen de fase veían que no hacía falta que se ajuste. O sea, no es que todos los ejercicios iban a necesitar una compensación más. Todo esto está pensado para que ustedes empiecen a tener el concepto y vean de qué se está tratando, ¿sí? Ya vimos el compensador por adelanto, que eran los circuitos pasalto, y hoy vamos a ver el compensador por atraso, que es un circuito pasabajo. Igual que pasaba cuando trabajábamos con el método en lugar de las raíces, el compensador por atraso van a ver que es mucho más fácil de realizar que el compensador por atraso. Así que, bueno, ya creo que estamos, vamos a arrancar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor, adelante. ¿Hay algún límite de grados que pueda, compensar un compensador, por así decirlo? O sea, porque en el 4 Sí, tengo que compensar 19 grados sí. y lo hicimos, pero no nos está dando, o sea, no llega ni ahí a los 50 grados que pide. Entonces yo pensé que lo mejor es que poner dos compensadores en serie, como hacíamos en la primera parte del año. Y Exactamente, o sea, había un límite teórico. mira, un límite teórico no hay, más práctico va a ser, porque vos le podés hacer un compensador muy grande, pero cuando vos lo quieras armar no vas a poder realizarlo, ¿viste? Si vos probás con el compensador y no te está dando porque la FIM máxima que tiene que, no, o sea, no sabría por qué no te estaría dando, pero si no te da, podés poner dos compensadores. Bueno, no sé, Igual cuando veamos ahora. Sí, no sé si alguno hizo el 4, si alguno llegó eso, si les veían, o a lo a mejor le estoy ver, agarrando dos. ahí puso algo. A ver, vos pusiste la pregunta y todavía nadie contestó. La pregunta de Santiago, si es correcto. No hace falta compensar si cuando vos simplemente acomodaste la ganancia, el margen de fase te dio mayor al que necesitas y el margen de ganancia da, no hace falta compensar nada. Bien, si no te contesta, no te preocupes, ahora después yo voy a hacer el 4 y lo vamos a subir para que tengan todo, para que me vieran un tapo, porque yo me acuerdo, me olvido después las cosas que le digo que iba a hacer. Dame un segundo que voy a buscar algo que anotar. Ya vengo. Bien. Bien, ahí creo que hay algunas respuestas que te pueden seguir. A alguno le dio 47, a otro le dio 47,2, 46 grados, etc. También tienen para jugar, acuérdense, cuando ustedes hagan el compensador, tienen ese ángulo que va desde 5 grados a 12 grados, que también teníamos en cuenta cuando hacíamos los compensadores por el lugar de raíces, principalmente en el de atraso, que es porque cuando introducimos el compensador, sí o sí se nos modificaba la respuesta del sistema. Entonces, pueden jugar en lugar de ponerle 12 grados, ponerle 5 grados, y fíjate cómo te da el resultado final. Sí, empecé con 5 y fue el mejor que me Sí. dio. Después probé con 12 y no, me dio peor. Así que no era por Bien, ahí. bien. Bueno, yo te voy a hacer ejercicio número 4, me decís que tuviste problemas, ¿no? Sí. Bien, lo tengo anotado. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy, que como en todas las clases nuestras,
van a tener después una pequeña tarea que ya está en la guía, son 3 ejercicios, 3 o 4, no les hice mucho, porque para no taparlo de tanta tarea, ¿no? Así que vamos a trabajar con el compensador en atraso y van a ver que realmente es mucho más fácil que el compensador en adelanto. Después vamos a charlar un poquito del PID para terminar, ¿sí? Bien, yo les dejo en la presentación, tanto de compensador en adelanto como en el compensador por atraso, les voy a dejar lo que era el margen de fase, el margen de ganancia, cómo se calculaba los valores, las constantes de error estacionario, o sea, el KB, el KP y el KA, para que cuando estudien lo tengan a mano, ¿sí? En el compensador en atraso, la forma o las especificaciones, los requerimientos del control van a venir de la misma forma que vienen con el compensador en adelanto, o sea, van a venir en forma de un error de estado, una constante de error de estado estacionario y un margen de fase, ¿sí? Se les puede dar a ustedes el problema y se les puede decir que compensen sin decirle qué tipo de compensador tienen que usar. Y ahí es donde después vamos a discutir un poquito cómo podemos ubicar si es uno o el otro, ¿sí? Esto les va a quedar ahí, que es lo mismo que vimos la otra vez. Y vamos a empezar directamente hablando del compensador en atraso. El compensador en atraso tiene la forma que ya conocemos. Todos ustedes ya vieron compensación en atraso y compensación en adelanto por el método de lugar de las raíces. Ahora lo vamos a hacer extensivo al método de respuesta en frecuencia. Vimos que el compensador en adelanto trata de justamente compensar aquellos sistemas extremadamente lentos que aparecen en la Profe, planta. perdón, ¿está grabando? Ah, gracias por avisarme. Córtenme antes. Grabar en la computadora. Ya les voy a subir todos los videos que tengo grabados de clases anteriores. Bien, vamos a arrancar de nuevo desde acá. El compensador en atraso, entonces decimos que viene a eliminar las altas frecuencias en la realimentación y en la señal. O sea, es un filtro pasa abajo, eso es un compensador en atraso. Como le dije recién, el compensador en adelanto tendía a compensar aquellas partes lentas de los sistemas aplicando un poquito más de velocidad desde el punto de vista del control, ¿sí? El compensador por atraso, por el contrario, lo que hace es eliminar las altas frecuencias y se presenta de la misma forma que el compensador en adelanto, con un polo y un cero, solamente que en este caso antes usábamos alfa para el compensador en adelanto, en el compensador de atraso vamos a usar beta, por una cuestión de nomenclatura nomás, y el beta va a ser siempre mayor que 1. Si ustedes se fijan, si yo al beta lo hago menor que 1, estoy con un compensador en adelanto, porque pongo el 0 antes que el polo, y si hago el beta mayor que 1, estoy poniendo el polo antes que el 0. En cuanto a cómo responde este compensador o este filtro pasa abajo, esta forma es típica. O sea, venimos con la ganancia, en este caso tenemos una ganancia que hace igual a 1, venimos con esa ganancia, luego aparece el polo, cuando aparece el polo empieza a menos 20 dB por década hasta que aparece el 0. ¿Sí? Eso es un pasa abajo, simplemente un pasa abajo. Y acá tienen la respuesta en el bode. Mira bien la sala de espera. En la respuesta en el bode pueden ver que acá tenemos los 45 grados que está metiendo el polo, los menos 45, y acá vamos a tener los 45 que pone el 0, para que finalmente el aporte total de ángulos que hace el compensador una vez que pasamos por el polo y el 0 se hace 0. También lo vemos a eso en nuestro diagrama de Nyquist, que sería un semicírculo en la parte inferior. Como vimos antes, la parte superior era un compensador en adelanto, la parte inferior sería un compensador en atraso. La forma en que se pone este compensador, igual que el otro compensador, es en serie con el control, con la planta. Si yo tengo mi sistema realimentado, voy a tener la señal de error, y esa señal de error, en lugar de actuar sobre la planta, va a actuar primero sobre el compensador. Y la salida va a ser lo que va a actuar sobre la planta. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Acá fueron simplemente conceptos, decir dónde va el polo, el 0, a mí me interesa saber cómo lo hago.
¿Está bien? ¿Alguna consulta? Bien. Vamos a ver cómo se hace el compensador en atraso. Y van a ver cuando le dije que era más fácil, es mucho más fácil. Primero, tenemos una planta. Me van a decir, bueno, yo necesito que tenga tal error de estado estacionario y este margen de fase mínimo. Así va a venir dado el enunciado de un sistema que ustedes ya le van a apuntar para el compensador en atraso. O es lo que puede hacer. Si ustedes tienen una planta y ven que tiene un problema porque el margen de fase es chiquito, que lo pueden identificar porque la respuesta al escalón tiene mucho sobrepaso y tarda mucho en estabilizarse, entonces ahí es un buen lugar para poner un compensador en atraso, ¿sí? Entonces lo primero que se va a hacer es cumplir con el requerimiento de estado estacionario. Que eso es fácil, lo hicimos muchas veces, encontrábamos acá que hacía que mi sistema responda a mi requerimiento. O sea, acomodo acá, le agrego simplemente la ganancia. Una vez que yo agregué esa ganancia, voy a hacer el bode de ese sistema con la ganancia nueva, es decir, con el sistema que ya cumple con el requerimiento del error estático, y a ese sistema voy a ver cómo ando de fase. También mi margen de fase. Acuérdense que yo cuando pongo ganancia, vamos a nuestro sistema, me encanta el lugar de raíces porque me permite ver fácilmente. Vamos a poner uno por acá, ¿sí? Entonces este lugar de raíces va a tener esta forma. Cuando yo me muevo con la ganancia, siempre que estábamos trabajando con ganancia, nosotros nos movíamos por estos brazos del lugar de raíces. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A medida que más nos movíamos con el lugar de raíces, lo que nos iba presentando a nosotros iba variando el zeta, con lo cual iba aumentando el sobrepaso, etcétera, que era bajando el margen de fase. Y eso va a pasar cuando yo le agrego ganancia en mi sistema. Entonces, ahí es donde yo voy a mirar el bode del sistema resultante con la ganancia nueva y voy a ver si cumple con el margen de fase. Si no cumple con el margen de fase, bueno, ahí es donde voy a compensar. ¿Y cómo voy a compensar? Simplemente voy a mirar en el margen de fase en donde tengo, o sea, voy a mirar en el diagrama de fase donde tengo la fase que tengo que agregarle a mi sistema o dónde está la fase con el margen suficiente. Esa fase con margen suficiente va a ser mi nueva frecuencia de corte. Le voy a volver a agregar esos 5 a 12 grados que parecen mágicos pero andan perfectos para que mi sistema sea, me dé lo que necesito, porque siempre son márgenes de fase mínimo. Entonces le voy a poner esos grados con esa nueva frecuencia de corte, voy a mirar cuánta ganancia tengo que atenuar en ese lugar y de ahí voy a obtener el beta de la ecuación. O sea, yo acá en mi compensador, mi incógnita es esta y es esta. La parte de la ganancia, la incógnita de la ganancia la voy a sacar casi al final, después de todos estos pasos. La incógnita del beta lo voy a sacar ubicando donde voy a tener que poner mi nueva frecuencia de corte. Y después tengo que poner la frecuencia esquina del 0, porque la del polo sale de forma automática con el beta. Entonces, ¿qué hago? Del lugar donde va a estar mi frecuencia de corte, yo me tengo que asegurar de que mi compensador en atraso no moleste. Recordemos que cuando hacíamos compensador por el método del lugar de raíces, ¿qué hacíamos como el compensador de atraso? Lo tratábamos de poner cerca del origen para que rápidamente se desaparezca su efecto y no me modifique mi respuesta transitoria. Bueno, acá lo mismo. Acá voy a tratar de que esté cerca del origen, es decir, voy a hacer el omega chiquito para que moleste lo menos posible. ¿Cuánto de chiquito? Y puede ser 1/8 o 1/10. Ahí chocamos con un nuevo problema. El problema es que si es muy lento mi compensador en atraso, es decir, el omega es demasiado chiquito, se puede ser difícil hacerlo, ¿sí? Entonces a veces no nos vamos tan lejos, pero lo ideal es 1/8 o 1/10. Una vez que calculamos la frecuencia esquina del 0, ya queda determinada la del polo, y con todo eso, como yo ya tengo el K que agregué,
y tengo el beta, yo puedo obtener el valor de la constante K del compensador, para tener la forma final, que la forma final de mi compensador es esta. Es decir, tengo que poner una ganancia, un beta y una ubicación del 0, que va a salir después automática, la ubicación del polo. Eso es lo que yo voy a buscar diseñar. Ese es mi problema. Una vez que tengo eso, directamente sacamos la ganancia del compensador. Ahora vamos a hacer un ejercicio para que lo vean, para que vean qué fácil que es hacer el compensador por atrás. Pero bueno, antes de pasar por eso, le tiré un poquito de datos así por el aire y vamos a ver paso por paso cada uno de este camino metódico para obtener el compensador en atrás. Primero, vamos a plantear un ejercicio que lo pueden volver, lo pueden repasar de Logata, porque es el mismo, solamente que yo lo llevo siempre a MATLAB. Yo tengo una función y pido que tenga un KB de 5 segundos a la menos 1, con un ángulo de fase, un margen de fase de por lo menos 40 grados. Y el margen de ganancia de 10 dB. Vamos a trabajar con el margen de fase en principio. Después también podríamos poner a esto un compensador en adelanto si nos falta margen de ganancia, pero eso para un problema para después. Entonces tengo mi función de transferencia, el bode, que yo puedo haber tenido el bode y no haber tenido la función de transferencia, y lo primero que voy a hacer va a ser calcular cuál es mi constante actual, mi constante de error estático actual. Con el cálculo me da que necesito poner un K igual a 5, porque mi función inicial era un 1, con 5 estoy bien. Con eso voy a conseguir los 10 que necesito. ¿Está bien? Primero hago eso. Ya tengo el valor de K. Después grafico este nuevo sistema, que en lugar de tener un 1 de ganancia tiene que tener 5 para cumplir con los requerimientos. Acá pueden ver que le grafiqué los dos bodes juntos. El azul era el bode original y ahora tiene este, que es el bode nuevo, que como ven aumentó la ganancia al inicio. Y ahí es donde voy a ver cómo ando de estabilidad, cómo ando con el margen de fase, que es el segundo tema que tengo que solucionar. Tengo solucionada la constante de error, me falta solucionar el margen de fase. ¿Está bien? Si yo me fijo acá el margen de fase, más o menos estoy por acá, no cambié de color porque no se ve nada, estaría por acá, estoy pasando a 1, si bajo, es más, tiene un margen de fase negativa. Quiere decir que yo con esa ganancia que le puse, mi sistema ya se pasó para acá, en el lugar de las raíces. Ya me pasé a la parte inestable, ya no me sirve. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a poner un compensador en atraso, con lo cual voy a hacer que mi sistema sea un poco más lento, pero que cumpla con los requerimientos de estabilidad. ¿Y cómo lo hago? Vamos a seguir los pasos que hablamos. Voy a buscar el punto en el diagrama de fase que me da el margen de fase que necesito. Fíjense que este de acá. Yo pedía 40 grados de margen de fase. Busco, acá tengo más o menos 40 grados, imagínense que estos serían 145, 135 grados. Acá está, 135 grados, entonces acá voy a tener un poquito menos, voy a tener 45 grados de margen de fase, un poquito más allá. O sea, no exactamente en ese punto, voy a tener los 40 grados de margen de fase. Me olvidé ya de la ganancia, ¿no? Me fijé en el margen de fase. Acá va a estar el margen de fase. Entonces, ese margen de fase es donde yo quiero que sea ahora la frecuencia de corte. O sea, yo quiero que mi función pase por acá en 0, que acá pase por 0. ¿Para qué? Para asegurarme que sea estable. Acuérdense que si yo tengo que tener ganancia positiva cuando pasé por los 180 grados, esto no funciona. Entonces me voy a ese lugar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Busqué el margen de fase con el sistema, con el KB acomodado, o sea, con lo que necesitaba. Entonces ahora voy a recorrer únicamente la parte de fase. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Estamos todos? ¿Alguno tiene preguntas? Mándelo por el chat y yo las voy leyendo, ¿eh? Bien. Entonces ya tenemos el margen de fase y sabemos dónde tiene que bajar. ¿Qué voy a hacer? Voy a mirar cuánto tengo que atenuar. Porque eso es lo que voy a hacer. Voy a atenuar para que este punto
que tengo acá, para que este punto que tengo acá se convierta en este punto que tengo acá. ¿Qué ganancia tengo en esa fase? Tengo 20 dB. Entonces tengo que atenuar 20 dB. Pero ahí llega un punto interesante. Esto es cuando no tengo nada más, es decir, tengo mi sistema solo, mi planta sola. Cuando yo le ponga a esa planta el compensador en atraso, a mí se me va a modificar algo. Acuérdense cuando hacíamos la compensación en atraso del lugar de las raíces. Siempre se modificaba un poquito el lugar de las raíces, por más que tratáramos de que no. Entonces acá va a suceder lo mismo. Y ahí entra el ángulo de seguridad que va entre 5 grados y 12 grados. Si nuestra frecuencia de corte tiene que ser muy baja, es decir, tengo que poner un pasabajo muy fuerte, si yo lo llevo una década antes o una octava antes, tal vez la frecuencia final sea muy chiquita y el compensador se complique. Entonces a veces no lo voy a alejar tanto. En caso de que no lo aleje tanto, le voy a pedir 12 grados más. Sí, le puedo poner tranquilamente una década antes y le voy a poner 5 grados más. Pero siempre ese 5 y 12 va a ser un juego que vamos a tener que probar y ver si realmente el sistema final nos da con lo que nosotros necesitábamos. Entonces, ahí esta frecuencia para 40 grados me daba en 0,7 radianes por segundo. Como no nos vamos a ir tan lejos, vamos a usar los 12 grados, y cuando le ponemos 12 grados, esta frecuencia se corre un poquito más allá, porque en lugar de 40 serían 52 grados de margen de fase, y si bajamos en ese punto, vamos a ver que estamos en lugar de 0,7, vamos a estar en 0,5. ¿Sí? Y esos 0,5 van a ser ahora mi omega, o sea, la frecuencia donde tiene que estar la frecuencia de corte. Eso me voy a ir una década antes o una octava antes, acá es justamente en esos casos donde es muy lento, entonces no me voy a ir tan lejos, me voy a ir a 0,1 en lugar de 0,5, y ahí le voy a agregar los 12 grados. Entonces ahora ya tengo el 0,1 y ese va a ser el polo. O sea, el 0. El 0 va a estar en 0,1. Ya está, ubiqué el 0. Tengo que ubicar el polo. ¿Cómo voy a ubicar el polo? Con el beta. Dijimos que el beta va a ser el responsable de atenuar esto, los 20 dB. O sea que 20 dB es 20 logaritmos de beta. Y de ahí voy a sacar mi beta, que va a ser igual a 10. Ya con la ubicación del 0 y con el beta tengo la ubicación del polo. También al principio del problema habíamos determinado el valor de K, que era 5. Entonces ahora que tengo el beta puedo obtener el valor de Kc y tengo mi controlador completo, que va a ser en este caso 0,5. Este es mi compensador en atraso. Y ahí ya lo tengo. Acá tengo la gráfica resultante cuando armo el compensador completo. Esto que está en verde es el compensador en sí mismo, que ahí le grafiqué simplemente para que vean cómo trabaja ese compensador. Y el resultado es este. Y si ustedes se fijan, ahora cuando estamos en 0,5, que sería mi nueva frecuencia de corte, o sea, pasamos a la ganancia a ser negativa, si bajamos, estamos aproximadamente en los 40 y piquito de grados. Que ese era nuestro objetivo. Es decir, lo que hice fue llevar nuestro margen de fase para atrás. Corrí, atenué la ganancia con el compensador en atraso simplemente para darle un mejor margen de fase. Y eso es todo lo que hay que hacer con el compensador por atraso. Y ahora quiero escuchar sus preguntas. Ahí tengo una en el chat, espero que lo levante. ¿Por qué elegimos, Pedro, por qué elegimos omega igual a 0,1? En realidad nosotros, si nos guiábamos por lo que teníamos que tener, teníamos que estar más o menos en una década antes, o sea, el omega 0,05.
Pero ya un omega de 0,05 radianes hace que el filtro en sí mismo, el filtro pasabajo se complique. Entonces, en lugar de ir tan lejos, nos acercamos un poco más al 0,5, sin una década. O sea, fuimos a 0,1, un poquito más cerca, entonces por eso le dimos los 12 grados. Es como, a ver, si vos lo haces muy cerca del 0,5, si en lugar del 0,5 le pones tu 0 a 0,4, te va a costar mucho que realmente cuando vos termines de armar todo tu sistema, porque estas curvas van a empezar a trabajar, se van a acercar más, esta curvita que está acá, se te va a acercar más a la ubicación de tu cruce de ganancia. Entonces tenés que irte lejos. Pero si cuando te vas lejos, chocas con el problema de que es muy lento el paso abajo, te conviene acercarte hasta donde puedas. En este caso, obviamente, hay trampa porque el ejercicio ya estaba hecho. Pero a lo mejor yo me podía haber acercado a 0,25 y tendría que haber puesto en lugar de 12,20, porque cuando termino de controlar, de hacer el compensador, yo tengo que probarlo al compensador. Y en lugar de darme los 40 grados, me daba 32 grados, entonces no servía. Por eso el omega 0,1. En realidad la omega se busca a partir de la nueva frecuencia de corte, te vas una década o una octava para atrás. Una década es mejor. Cuanto más lejos te vaya, porque vos lo que tenés que tratar de evitar es que en la frecuencia de corte se esté observando este fenómeno, ¿no? Entonces, si vos lo llevas al polo y al cero más cerca del origen, va a ser menos el efecto o las deformaciones producidas cerca de la frecuencia de corte. Entonces lo elegís una década antes o una octava antes y lo ubicás ahí. Y ahí tenés el omega. ¿Alguna pregunta más? No, si a los 40 grados era lo que pedía en particular este ejercicio. Vos lo podés llevar más atrás si querés. Porque en este caso vos podés llevarlo mucho más para atrás porque vos lo que tenés que hacer es recorrer. Déjame que vuelva para acá. Vos lo que tenés que hacer es recorrer esto y ver dónde querés que corte la frecuencia del paso abajo. Quiero que esté acá, bueno, voy a buscar este valor. Y voy a hacer que corte acá. Entonces voy a estar mucho más arriba, ¿se entiende? Ahora, después cuando vos lo fabriques, ahí puede tener otro problema. Cuando lo fabriques, ya sea por fabricarlo, por ejemplo, si fuera analógico, que podés tener problemas con los capacitores, la resistencia, pero casi siempre hemos trabajado en digital, por eso les voy a mostrar cómo se hace digitalmente. Ahí lo que pueden tener el problema es con los números muy chiquititos. O sea, ya pongan entonces va a tener el número tan chico, el cálculo tiene que ser punto flotante y empiezan a tener problemas de precisión, etc. ¿Quedó claro el compensador en atraso? Me parece, por lo menos yo lo veo más sencillo que el compensador en adelanto. Es como el lugar de raíces. Y la aplicación es bien específica. Aumentar las constantes de error estado estacionario y tratar de cumplir con el ángulo de fase a través de hacerlo más lento al sistema. Bien. Después lo vamos a volver a eso. No, quiero que vayan ahora, vamos a dejarlo ahí, que agarren los mismos grupos o se conectarán por Discord, por donde quieran, y me resuelvan, son 3 ejercicios, son sencillos, es más, los ejercicios son los mismos que les di cuando hicieron el método en lugar de las raíces, pero ahora nos vamos a basar en el bode que están, con los coeficientes que tienen que conseguir, o sea, con el KB que tienen que conseguir y con el margen de fase. Ya están en los 2 cursos, 5R1 y 5R2, tienen la guía de trabajos prácticos, así que ahora trabajen a ver si entendieron algo de lo que hablé por un rato, ¿sí? Yo me quedo acá en línea y a trabajar. Preguntan, me llaman, no hay problema. Ya no hago más sala de Zoom porque es más pérdida de tiempo. Ustedes saben cómo trabajar, pero a trabajar juntos. Lamentablemente estamos sufriendo este tema de la virtualidad donde no se pueden armar grupos de trabajo y ayudarse con el aprendizaje, que es un proceso, pero vamos a tratar de hacerlos por lo menos virtuales, ¿sí? Así que pónganse a trabajar. ¿Alguna pregunta?
Ah, buena eso, Mariano, me puso el legajo, ya a veces se piensa ahí, no piensa volver. No, quiero que vuelvan porque quiero conversar con el PID. Nos vamos a juntar de acá a las 7:20, que en media hora podrían llegar a ser varios prácticos. 7:20 nos juntamos de nuevo acá y quiero conversar un poquito del PID, que es lo que nos va a tener ocupado en la clase que viene. Pero ya quiero que se lleven el concepto porque a mi entender el PID es el caballito de batalla para todos los controlistas. Es la forma que vamos a hacer las cosas. Pero no está mal que me pasen legajo. Y Julián, sé que está ahí porque vi que entraste, aprovechase la tarea ahora, entonces no llorá después de que está muy ocupado. Bueno, lo que vamos a trabajar la clase que viene y es importante que comprendamos cómo funciona, ¿sí? Esto va a ser simplemente una introducción general, pero que ya nos va a ir preparando para lo que viene de la clase, de la próxima clase. Le doy unos minutos para que terminen de acomodarse. Me avisan cuando están acá y arranco un poquito para cerrar la clase de hoy. Si traen alguna pregunta de la ejecución del práctico, aprovecho y los escucho. Y si no, es que vayan muy bien. Bien, ahí me dice Francisco que estamos, pero están los otros también conectados. Bien, Julián. Perfecto. Bueno, escuchen un poquito y vamos a cerrar con esto. Bien, Pedro. Bueno, vamos a hablar ahora de uno de los controladores más populares. No sé si quiere grabar, profe. Sí, quiero grabar. Gracias por avisarme. Vamos a hablar ahora de uno de los controladores más populares en la industria y en cualquier otra aplicación que necesite algún tipo de control. Es más, tiene tantos años y sigue vigente, inclusive hay algunos papers que dicen que el Fuzzy Logic anda mejor que el PID, etc. Pero el PID presenta una gran versatilidad que simplemente cambiando sus coeficientes es posible hacerlo funcionar mejor. El gran problema que tienen estos controladores es lo que se denomina la sintonía. Sintonizar un PID significa elegir el valor correcto de KP, KI y KD. Eso es sintonizar un PID. O sea, cuando ustedes escuchan sintonizar un PID, es buscar el KP, KD y KI que haga que la planta funcione correctamente. Actualmente hay más o menos, bueno, no tan actualmente, porque ya hace mucho que leí esto, estamos hablando de hace 6-7 años atrás. El 85% de los PID que se usan en la industria en todo el mundo estaban mal sintonizados, es decir, los valores seleccionados de KP, KI y KD no eran los correctos. ¿Y por qué se da eso? Porque en la realidad, todo esto que nosotros venimos estudiando, donde tenemos la función de transferencia y hacemos cálculo y hacemos algo, etc., está bueno, es necesario, porque a ustedes les abre la cabeza y les permite comprender cómo se hace el sistema de control, pero normalmente no vamos a tener la función de transferencia de la planta. Y eso es lo genial que tiene el PID, porque en realidad no me hace falta. El PID es un algoritmo o un circuito, porque se puede hacer con operacionales, que interponiéndose entre la planta, yo tengo la planta, ¿sí? Y tomando el error como señal, genera una salida que permite hacer que la planta responda a lo que nosotros necesitamos. Y con esos tres coeficientes, el KP, el KI o el KD, podemos hacer que ese control cambie el funcionamiento de la planta. O sea, que se adapte a distintos requerimientos. Y a veces mal sintonizado y todo es suficientemente bueno. ¿Qué significa eso? Es tener simplemente un sistema que agarre una señal de error. Supónganse que esta planta sea un horno, o sea, un horno, después hablamos de un motociclo. Un horno, y ustedes estén realimentando la temperatura.
acá tienen la temperatura de referencia, acá tienen la temperatura realimentada y acá van a generar un error. Esa señal de error es la que ustedes van a usar para generar la señal de control que van a aplicar en la planta a través de, obviamente, un actuador. Cuando nosotros lo dibujamos así, estamos hablando de una cosa media ideal, obviamente, y acá yo tengo algo que es una función de transferencia de un actuador. O sea, tengo algo más en el medio entre la salida del control y la planta. ¿Está bien? El PID simplemente significa que a esa señal de error la voy a multiplicar por un valor numérico que se llame KP, un amplificador, que es ideal, no tiene ancho de banda finito, o sea, para el ancho de banda de la planta es suficientemente grande el ancho de banda del amplificador para que eso no tenga ningún tipo de efecto. Por lo tanto, yo puedo considerar que el error multiplicado por una ganancia va a ser aplicado como uno de los términos que voy a utilizar para controlar la planta. De este PID común se desprenden tres controladores diferentes. El P solo, o el proporcional, el PI, el proporcional integral, el PID y el PD. O sea, el proporcional integral y derivativo y el proporcional derivativo. Integral derivativo no hay. O sea, el proporcional siempre va a estar presente. Entonces, yo tengo una componente de ese error que se multiplica por un KP y entra a la planta. Fíjense que viéndolo así, ya podemos saber que nunca un control KP por sí solo va a tener un error cero, porque es necesario que tenga un valor numérico acá para aplicar a la planta. Después vemos que cuando la planta tiene un integrador, esto ya no es tan así, pero no importa. Por ahora vamos al KP solo. El otro elemento que vamos a tener en el controlador, en el PID, es un integrador, ¿sí? Un integrador que va a ir integrando las señales de control, las va a multiplicar por el KI, que es otra constante, parte de la sintonía, y también va a generar una acción que se va a sumar al proporcional y también va a trabajar por la planta, contra la planta. Cuando yo a una planta le pongo un control del tipo PI, yo voy a anular el error de estado estacionario de esa planta. Es decir, la planta, si yo le pongo una señal escalón, supongamos, y este era el 1, que era el escalón de valor 1, esto era error de estado estacionario, yo con el KP podría acercar todo lo que pueda a eso aumentando el KP, pero nunca podía eliminarlo. Con el KI esto lo voy a eliminar. Lo que sí el KI tiene sobrepaso, después vamos a estudiar bien lo que es el wind up, etcétera, del KI, pero tiene un pequeño sobrepaso porque tiene que devolver energía. Y el último término es el D, que es la derivada del error. Al ser la derivada del error, a la parte D del PID se lo suele considerar también como una parte predictiva, porque según la tendencia que va teniendo el error es la acción de control que el sistema quiere realizar o va a realizar sobre la planta. El D es medio complicado porque el D amplifica el ruido. El ruido que se va a ver como una señal va a ser amplificada por el D y va a ser aplicada a la planta. Pero eso es el control PID. Nosotros vamos a ver un método, el Ziegler-Nichols, que permite sintonizar un PID sin conocer la planta. Y vamos a ver cómo incrementando cada una de estas constantes, la acción del PID sobre la planta va cambiando. Y esto se puede escribir en un software, se puede digitalizar el PID fácilmente con transformada Z, que voy a aprovechar y la voy a poner ahí le voy a mostrar cómo se hace para digitalizar eso. Y ese PID es, digamos, un caballito de batalla que les va a permitir hacer controles reales que pueden estar bien o mal sintonizados, pero normalmente van a funcionar. Entonces, ese va a ser nuestro trabajo para la clase que viene. Amén de que por ahí hacemos o le doy un escrito, algo del control de atraso, adelanto y respuesta en frecuencia. Vamos a meternos de cabeza a lo que es el PID y vamos a jugar un poco con la simulación para que ustedes lo comprendan y les sirva para aplicarlo en cualquier tipo de control. Así que bueno, eso es lo que quería contarles. Quería hablarle un poquito del tema del PID e invitarlos para que la próxima clase vengan con ganas porque va a ser una clase muy interesante y muy práctica. Si encuentran con alguna plataforma, ya sea la Raspberry o una Blue Pill o algo de eso, a ver si lo podemos codificar, también sería interesante.
para que no quedemos solamente con simuladores. Bien, sin más entonces ya los dejo libre para que puedan trabajar con los prácticos que tenemos. Yo voy a ver si me pongo a corregir, ando con muchísimas tareas, pero voy a hacerme un tiempo para corregírselo y que los puedan ir viendo a las correcciones. Sí, bueno muchachos, nos estaremos viendo el próximo lunes y vamos a entrar en el mundo del PID, que es fantástico. Y después ya nos metamos a variable de estado, que control por estado es otra historia. Es más abstracto para mi gusto. Así que el PID voy a esperar que aprendan bien. Y después lo otro también, pero es más matemático. Hasta luego y feliz día mañana. Pásenlos bien. Y nos vemos el próximo lunes, chicos. Cualquier cosa, ya saben, me comentan, cualquier problema que tengan, que no puedan seguir la materia que tengan, me avisan. No se queden con dudas porque no estamos tratando que aprendan y para eso estamos, ¿sí? Perfecto, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Hasta luego. Chao, nos vemos. Profe. Chao, hasta luego.